Bienvenidos a un nuevo episodio de Análisis Global. Colombia llega el 8 de marzo en uno de los momentos más polarizados, más divididos y más cargados de tensión política que se han vivido en los últimos años. Desde una lectura estructural del escenario político actual, lo que se percibe en el ambiente no es una discusión serena de propuestas. Muy pocos candidatos las tienen. Los se pueden contar con los dedos de la mano, sino que se viene con una confrontación marcada por emociones fuertes, por rechazo y por identidad ideológica. Y eso cambia completamente la lógica del voto. En teoría, las elecciones deberían definirse por quién tiene las mejores ideas, el mejor plan de gobierno o las propuestas más estructuradas o mejores propuestas. Pero en la práctica electoral, lo que termina moviendo el voto es la emoción de la persona. La gente vota más por afinidad o por rechazo que por un análisis técnico de los programas que tienen el candidato. Y eso es clave para entender lo que puede pasar el 8 de marzo. Aquí no solo se elegirá un congreso, ni solamente se participará en consultas interpartidistas. Lo que realmente está en juego es la correlación de las fuerzas que va a determinar si el próximo presidente podrá gobernar con margen o quedará atrapado en una dinámica de bloqueo permanente. Colombia tiene división de poderes y eso es sano institucionalmente porque evita la concentración absoluta en una sola rama. Pero en la realidad política, un presidente que no llega con un Congreso que lo acompañe en líneas generales o que al menos no le sea hostil, tendrá enormes dificultades para ejecutar su agenda. No es que el presidente no tenga herramientas, claro que las tiene, pero la gobernabilidad depende de mayorías legislativas. Si, por ejemplo, llegara a ganar un candidato como Abelardo de la Espriella y el Congreso quedará mayoritariamente o en su mayoría en manos del pacto histórico o de bloques de izquierda, ese presidente, siendo Abelardo de la Espriella, tendría que gobernar negociando cada proyecto. Y si el escenario fuera inverso, es decir, que ganara alguien como Cepeda, el Congreso tuviera mayoría de derechas, como el Centro Democrático, el problema sería exactamente el mismo, la ausencia de gobernabilidad estructural. Por eso el análisis del Congreso es fundamental, porque funciona como una medición anticipada de lo que puede ser la dinámica presidencial. Antes de entrar a los escenarios concretos, es importante dejar algo claro. Este análisis parte del supuesto de que el proceso electoral se desarrolle bajo condiciones institucionales normal, con garantías funcionando como deben y sin alteraciones que distorsionen la voluntad del electorado. Bajo ese escenario, estos son los posibles resultados y las dinámicas reales que se pueden dar el 8 de marzo. En el Senado, que tiene 108 curules, la lectura es la siguiente. El bloque de izquierda, donde se incluía el Pacto Histórico y sectores de Alianza Verde y otros aliados, podrían moverse entre 20 y 25 sillas o curules. El bloque de derecha de la oposición, donde se ubica el Centro Democrático, Salvación Nacional y Cambio Radical, podrían estar entre 25 y 30 curules. El bloque tradicional, conformado por el Partido Liberal y el Partido Conservador y el Partido de la U, podría concentrar entre 35 y 40 curules. Y los independientes, como Nuevo Liberalismo o sectores de Centro Esperanza, podrían estar entre las 5 y las 10 curules. A esto se suman las 3 sillas especiales, 2 para las comunidades indígenas y una que corresponde al candidato que pierda en segunda vuelta presidencial que hace o conforma la oposición. Además, es importante tener en cuenta que el Partido Comunes, que surgió de los acuerdos de paz que tenían curules garantizadas, ya no contarán con esas 5 sillas automáticas. Esas curules ahora pasan a competir en igualdad de condiciones en la elección ordinaria, lo que modifica el cálculo del bloque de izquierda y hace que esos escaños ya no estén asegurados de antemano, sino que se dividan. Este Senado que proyecto es un Senado donde el bloque tradicional tiene la llave, la derecha y la izquierda tienden a neutralizarse entre sí,
dejando a liberales y conservadores como árbitros del sistema. Son en términos prácticos los dueños del peaje legislativo, los administradores del punto de equilibrio del poder y quienes terminan inclinando la balanza en cada votación clave. Ahora, si movemos las fichas y analizamos qué ocurre cuando esos partidos tradicionales toman partido dentro de coaliciones, el mapa cambia radicalmente. Supongamos que el Partido Liberal, con aproximadamente 14 curules, se suma a la izquierda, mientras que los conservadores y la U, con alrededor de 24 curules, se alinean con la derecha. En este escenario, el bloque pro gobierno de izquierda más liberales pasaría de 25 a aproximadamente 39 curules o sillas. Aún quedarían lejos de los 55 votos necesarios para la mayoría absoluta, lo que los obligaría a buscar independientes y minorías. Por el otro lado, el bloque de la derecha, más conservadores y la U pasarían de 30 a aproximadamente 54 curules o sillas, quedando a un solo voto de la mayoría absoluta. Eso les daría un poder de bloqueo casi total frente a cualquier reforma estructural que proponga el Ejecutivo. Pasemos ahora a la Cámara de Representantes, que tiene 188 curules y donde el voto regional pesa más que la narrativa ideológica nacional. Aquí la proyección es la siguiente. El pacto histórico y sus aliados podrían quedarse entre 25 y 33 sillas. El Centro Democrático y aliados entre 25 y 30. Los partidos tradicionales podrían concentrar alrededor de 80 sillas. Las curules de paz, que son para las víctimas del conflicto armado, suman 16 por ley y quedarían aproximadamente 29 sillas distribuidas entre partidos minoritarios, independientes, circuncisión internacional y la silla que corresponde a la fórmula presidencial perdedora. En la Cámara, los tradicionales con sus 80 sillas se convierten en los verdaderos reyes del juego legislativo. Esto confirma que en las regiones sigue pesando más la estructura política y la gestión local que la ideología nacional. El 8 de marzo no va a definir un ganador ideológico, claro, en el Congreso, pero sí va a definir el precio de la gobernabilidad y aquí hay contradicción con la división de poderes. El ejecutivo, la presidencia, no puede interferir formalmente en el legislativo, que es el Congreso, pero sí construye mayorías a través de coaliciones políticas, acuerdos programáticos y distribución de responsabilidades dentro del gobierno, todo dentro de las reglas institucionales democráticas. Así funciona cualquier sistema presidencialista en Congreso o con un Congreso fragmentado. Si distribuimos esos 80 tradicionales en bloques, por ejemplo, 40 para liberales y 40 para conservadores, y la U en el escenario puede verse así, o quedaría de la siguiente forma. La izquierda más liberales podrían sumar 73 sillas, quedando lejos de los 95 votos necesarios para una mayoría en la Cámara, lo que los obligaría a buscar obligatoriamente las 16 curules de la paz y todos los independientes. Por el otro lado, la derecha, más conservadores, y la U podrían sumar alrededor de 70 sillas, generando prácticamente un empate técnico. El Congreso, que podría salir el 8 de marzo, sería un Congreso pragmático y de contrapeso. No será un Congreso de grandes mayorías ideológicas sólidas, sino de transacciones políticas constantes. Sin pactos no habrá gobernabilidad, eso queda claro. Las propuestas radicales de cualquier lado morirán en las comisiones y no convencen al bloque tradicional, ninguna de las dos. Y cada reforma se ganará o se perderá por márgenes muy estrechos de 2 o 3 votos no más. Ahora pasemos a las consultas interpartidistas que también se votan el mismo 8 de marzo. Aquí el juego es completamente distinto al Congreso. No se están eligiendo sillas, sino que se están limpiando o se está limpiando el tablero para dejar solamente a los candidatos que llegarán fortalecidos a la primera vuelta presidencial de mayo. En la gran consulta, que es de la derecha, la lectura es que quien puede ganar es Paloma Valencia, principalmente porque el Centro Democrático, a pesar de sus tensiones internas, todavía logra mover votantes.
Los otros candidatos tienen menos estructura territorial y por el otro lado Vicky Dávila podría captar votantes del centro democrático que se hayan alejado por peleas internas y también puede atraer votantes más de centro. En el fondo es una pelea entre estructura política y audiencia mediática o audiencia en redes. En la consulta de izquierda, dentro del llamado Frente por la Vida, la competencia está principalmente entre Roy Barreras y Daniel Quintero. El análisis es que Roy Barreras puede imponerse y si gana con un umbral superior al 1,5 millones de votos que obtuvo Cepeda en la consulta anterior del pacto histórico, podría generarse una división bastante tensa pero interesante dentro del electorado petrista en primera vuelta. Dependiendo de quién demuestre mayor fuerza electoral es con quién se van a ir. En la consulta del centro la realidad es distinta. Solo está entre Claudia López y Leonardo Huerta, y claramente Claudia López parte como favorita. Sin embargo, esta consulta debió tener a Sergio Fajardo, quien decidió no participar, dejando un vacío que debilita la capacidad del centro para competir con las masas de la izquierda y de la derecha. Como recomendación, si su candidato no está participando en una consulta, no vote por ninguna consulta. Hay una verdad que pocos dicen con claridad y es que muchos candidatos están en estas consultas por la reposición de votos. El Estado paga aproximadamente 8.300 pesos por cada voto que supere el umbral. Para varios de ellos no se trata necesariamente de ganar la presidencia o llegar a la primera vuelta, sino de medir su fuerza electoral para luego negociar en mayo ministerios, embajadas o posiciones dentro de un eventual gobierno ganador. Es una pelea de egos y de choques. Muchos se lanzan para medir su aceite, es decir, para ver cuántos votos tienen realmente y luego convertir esa caudal en capacidad real de negociación política si es que logran demostrar fuerzas en las urnas. Incluso existe un escenario poco probable, pero matemáticamente posible, que el voto en blanco gane en una consulta. Si eso ocurriera, la consulta tendría que repetirse con nuevos candidatos, lo que sería un golpe político fuerte para esa coalición y podría dejarla sin candidato sólido para la primera vuelta. Mejor dicho, si el voto en blanco ganara una consulta, el desastre sería total. La coalición se queda sin candidato en el tablero y se rompe el tablero con ellos. En conclusión, el 8 de marzo no definirá quién será el próximo presidente de Colombia, claramente. Lo que realmente definirá es bajo qué condiciones podrá gobernar quien gane en mayo o en una segunda vuelta. Definirá quién controla las mayorías legislativas, quién administra el punto de equilibrio del poder y cuánto costará cada reforma en términos políticos. Más que una elección ideológica, el 8 de marzo es una negociación anticipada. Es el momento en el que se fija el precio del poder, se mide la fuerza real de cada bloque y se dibuja el margen de maniobra del próximo presidente. Ese día no se elige solamente el Congreso ni candidatos, se define el terreno sobre el cual se va a liberar la batalla presidencial. Pensemos que el 8 de marzo es el primer tiempo del partido donde se elige a la rama legislativa del poder y el segundo tiempo son las presidenciales. En un país tan fragmentado como Colombia, quien no entienda que primero se construyen mayorías antes de intentar imponer proyectos, simplemente no va a poder gobernar. El 8 de marzo no es la final de nada, o el final de nada, es el punto de partida de una disputa que apenas comienza y que va a definir el rumbo político del país en los próximos 4 años. La invitación es a votar a conciencia, saber por quién está votando, entendiendo que el Congreso es el verdadero muro o el verdadero puente de lo que pase en los próximos 4 años y es donde vamos a saber quién puede ganar las presidenciales. Yo soy Nicolás Escayón y este fue mi análisis de cara al 8 de marzo.